Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Octavo grado. Origen, estructura y dinámica interna del Sol. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre las temáticas de ciencias del espacio. Si recuerdas, la semana pasada ya estuvimos abordando esta temática. Estuvimos hablando un poco sobre las estrellas, algunas características generales sobre las estrellas. Pues bien, en esta semana continuaremos hablando sobre las estrellas, pero nos vamos a centrar un poco más en la estrella que tenemos más cercana. Vamos a estar hablando sobre el Sol. Así que, sin tanto preámbulo, aprendamos un poco sobre el nacimiento del Sol. El Sol se formó hace 4.600 millones de años y tiene combustible para 7.500 millones de años más. Se formó a partir de nubes de gas y polvo que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. Gracias a la metalicidad de dicho gas, de su disco de circunestelar surgieron más tarde los planetas, asteroides y cometas del sistema solar. En el interior del Sol se producen reacciones de fusión en la que los átomos de hidrógeno se forman en helio, produciéndose la energía que irradia. Actualmente el Sol se encuentra en plena secuencia principal, fase en la que seguirá unos 5.000 millones de años más fusionando hidrógeno de manera estable. Cada segundo se transforman 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. Este proceso transforma 5 millones de toneladas de materia en energía, lo que da como resultado que el Sol cada vez se vuelva más liviano. Como te pudiste dar cuenta, el Sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. En general podríamos decir que el combustible que utiliza el Sol es el hidrógeno. En la medida en la cual el hidrógeno se va consumiendo, su combustible se va acabando y por lo tanto va disminuyendo la vida, si así lo queremos llamar, del Sol. En general, el Sol es uno de tantas estrellas que existen y cuando lo observas en la noche, notarás que todas las estrellas no tienen el mismo brillo. Hay estrellas que tienen diferente coloración, diferente brillo. Para poder clasificarlas, cada una de ellas, se utiliza lo que se conoce como el diagrama HR, el cual corresponde a los nombres de los científicos que los desarrollaron, cuyos apellidos eran Hertzsprung y Russell. ¿Cómo es este diagrama HR? Pues te lo presento ahorita en pantalla. Como puedes observar, del lado derecho tenemos la magnitud de la estrella. Ya anteriormente se te explicó que cuando tenemos valores negativos significa que es más brillante y los valores positivos significa que son menos brillantes. Ahora bien, como podemos tener estrellas con diferente intensidad, y el problema principal que tenemos es la perspectiva o el lugar desde donde lo estamos observando, en este caso desde la Tierra. La distancia afecta mucho en la manera en la cual nosotros podemos percibir la luz. Es decir, entre más cercano nos encontramos a la fuente de luz, lo vemos con más intensidad. Y si estamos más lejanos a la fuente de luz, lo vemos con menos intensidad. De ahí es donde hacemos la distinción entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta. Pero si lo quieres entender de una mejor manera, veámoslo con el siguiente experimento. Voy a apagar las luces y aquí tengo dos lámparas que son idénticas. Las dos tienen exactamente la misma intensidad. Ellas van a representar como si fueran dos
estrellas. Dos estrellas con exactamente la misma magnitud absoluta, es decir, misma intensidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Quiero que observes cómo cambia la intensidad de ellas conforme voy cambiando la distancia. Entonces voy a llevarme una de ellas hacia atrás, vamos a alejarla. La vamos a dejar por aquí aproximadamente. Y la otra la vamos a acercar un poco más. En este caso te la estoy acercando. Como puedes notar, cambia la intensidad o la manera en la cual nosotros estamos percibiendo el brillo. En el caso de la lámpara que tengo ahorita más cerca, el brillo se nota con mayor intensidad, mientras que la que está más lejana siempre la puedes observar, pero con una intensidad un poco menor. Entonces lo que estás percibiendo es la magnitud aparente, es decir, aparentemente se observan de diferente intensidad, pero yo ya te demostré al inicio de que ambas tenían exactamente la misma intensidad. Regresemos entonces a las condiciones de luz que teníamos originalmente. Con esto puedes notar que en este diagrama existen muchas estrellas con diferentes tipos de brillo. Aquí algo que posiblemente rompa con las ideas que generalmente tenemos o que intuitivamente podríamos asumir son las constelaciones. Cuando estás viendo el cielo y empiezas a ver cómo se pueden unir los puntos o unir las estrellas, uno tiende a creer que una constelación, todos esos puntos se encuentran a la misma distancia. Es decir, que las estrellas que conforman una constelación, todas se encuentran a la misma distancia desde la Tierra, pero no es así. Aunque dos estrellas en una constelación da la impresión que tienen la misma intensidad o el mismo brillo, ellas se encuentran separadas inclusive por millones de años luz. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que aquí en el diagrama HR es la magnitud absoluta la que nos interesa y no la aparente. Ahora veamos qué es lo que ocurre en el lado izquierdo del diagrama. Regresemos al diagrama. El lado izquierdo de la gráfica está bastante relacionado con el lado derecho, el que acabamos de explicar ahorita sobre la intensidad de la luz. Pero en el lado izquierdo es un poco más fácil de comprenderlo, ya que se toma como referencia el brillo o la luminosidad que proviene del Sol. De tal manera, y para hacerlo muy práctico, es todo aquello que tenga un valor de 1 mayor que 1 significa que brilla con más intensidad que el Sol, y toda estrella que tenga un valor de luminosidad abajo de 1 significa que su brillo es menor que el del Sol. En este aspecto, pues, tomamos el Sol como referencia con el valor de 1. Si seguimos observando el diagrama, nos vamos a centrar en la franja que se le conoce como la secuencia principal. Y es que si empezamos a buscar dónde se encuentra el Sol, justo lo encontramos en la parte central de este diagrama. Si notas, no solamente se encuentra el Sol, hay otra cantidad de estrellas que también se encuentran ahí. Tenemos a Sirius, tenemos a Altair, muchas de las estrellas que nosotros podemos identificar en una noche que se encuentre bastante clara y bastante despejada. Ahora, si queremos ir conociendo un poco más sobre específicamente el Sol y las capas de las cuales está compuesto, veamos la siguiente información. El Sol presenta una estructura en capas esféricas o en capas de cebolla.
la frontera física y las diferencias químicas entre las distintas capas son difíciles de establecer. Sin embargo, se puede determinar una función física que es diferente para cada una de las capas. En la actualidad, la astrofísica dispone de un modelo de estructura solar que explica satisfactoriamente la mayor parte de los fenómenos observados. Según este modelo, el Sol está formado por un núcleo solar, zona radiante, zona convectiva, fotosfera, cromósfera y corona. Veamos la descripción de cada una de ellas. En el núcleo se alcanzan temperaturas de hasta 15 millones de grados Celsius. En esta región es donde se produce la energía del Sol a través de procesos llamados reacciones termonucleares, en la cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio. La zona radiante es la zona exterior al núcleo. El transporte de la energía generada en el interior se produce por radiación hasta el límite exterior de esta zona radiactiva. Esta zona está compuesta de plasma, es decir, grandes cantidades de hidrógeno y helio ionizados. La zona convectiva es la región que se extiende por encima de la zona radiante, y en ella los gases solares dejan de estar ionizados y los fotones son absorbidos con facilidad y se convierten en un material opaco al transporte de radiación. Por lo tanto, el transporte de energía se realiza por convección, de modo que el calor se transporta de una manera no homogénea y turbulenta por el propio fluido. La fotosfera es la zona visible donde se emite la luz que procede del Sol. La fotosfera se considera como la superficie solar y vista a través de un telescopio se presentan unos gránulos brillantes que se proyectan sobre un fondo más oscuro. A causa de la agitación de nuestra atmósfera, estos gránulos parecen estar siempre en agitación. Puesto que el Sol es gaseoso, su fotosfera es algo transparente. Puede ser observada hasta una profundidad de unos cientos de kilómetros antes de volverse completamente opaca. Normalmente se considera que la fotosfera solar tiene unos 100 a 200 kilómetros de profundidad. Es en la fotosfera donde ocurren regiones de menor temperatura comparadas con el entorno y que visualmente se conocen como manchas solares. La cronosfera es la capa exterior a la fotosfera, visualmente mucho más transparente. Su tamaño es de aproximadamente 10.000 kilómetros y es imposible observarla sin filtros especiales, pues es eclipsada por el mayor brillo de la fotosfera. La corona solar solamente es observable desde el espacio con instrumentos adecuados, que anteponen un disco opaco para eclipsar artificialmente al Sol, o durante un eclipse solar que se dé naturalmente en la Tierra. El material tenue de la corona es continuamente expulsado por la fuerte radiación solar, dando lugar al viento solar. Así pues, se cree que las estructuras observadas en la corona están modeladas en gran medida por el campo magnético solar y las células de transporte convectivo. Puede ser que toda la información que acabas de escuchar respecto a la dinámica interna del Sol consideres que no sea tan importante, pero en realidad toda la información que acabamos de decir tiene bastante relevancia, sobre todo ese punto final que mencionábamos acerca de los vientos solares. Los vientos solares ha sido una preocupación bastante grande, no solo en la historia reciente, sino que en los tiempos anteriores también ha habido mucha preocupación respecto a ellos. Hoy en día, considerando la cantidad de satélites que se utilizan para la comunicación y para el posicionamiento global, tener información sobre el viento solar es fundamental, ya que si en un determinado momento el viento solar daña estos satélites,
mucha de la manera en la cual hoy en día nos transportamos y nos ubicamos se verían afectados y por lo tanto no tendríamos una información fiable o una información errónea sobre estos métodos de navegación. Pero no solo para la parte de navegación nos interesa toda la información de la que acabamos de hablar. También mencionamos muchos valores de energía o hemos dicho toda la intensidad con la cual el Sol emite y llega hacia la Tierra. Esta energía, si nosotros la sabemos aprovechar, podemos convertirla en energía que sirva para los diferentes electrodomésticos, para diferente maquinaria, en fin, toda la información que tenemos del Sol lo podemos aprovechar como energía solar. Podemos montar paneles solares y optimizar toda esta energía. En fin, nos hemos quedado sin tiempo, pero espero que toda la información que te dimos en esta ocasión sea de mucha utilidad para ti. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.